Vamos a hablar con Mariana Viegas, infectóloga, investigadora del CONICET. Si es que Jorge me permite escucharla, no sé si la ahí está. No. Hola Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes. ¿Cómo Mi nombre estás? es Silvia. Decirles algo. Sí. No soy infectóloga. No, viróloga. Dije No, bioquímica. No. Ah. Soy doctora en bioquímica, soy viróloga. Viróloga. No ¿Y qué dije? ¿Infectóloga yo? soy Sí. Ay, perdón, vos sabés que fue un fallido porque me estaban matando con los auriculares, pero no, viróloga, sí. Perdón. No, no hay problema, solo quería aclarar porque no es lo mismo, son dos carreras totalmente distintas. Sí, fue un fallido de mi parte. ¿Cómo estás, Mariana? No hay problema. Bien, acá estoy, en este momento en mi casa, tratando de descansar un poco de la tarea que tenemos todos los días. Algo que nos contó Mariana, me lo contó a mí en la semana que estuvimos charlando, fue que ella vive en La Plata, pero trabaja en el laboratorio del Gutiérrez, ¿verdad? Sí, en el laboratorio de virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. Así que sí, viajo de La Plata a Buenos Aires. Antes de ir a lo que nos interesa, un detalle. ¿Tuviste infancia nuevejuliense? Porque cuando empezamos a promocionar, todos, viste, saltaron. Porque es pariente mi de... familia, o sea, mi papá era de 9 de julio, mis abuelos eran de 9 de julio, y hay una historia que es muy conocida. Mi abuelo era Joaquín Viegas, que él junto con sus hermanos tenían una mueblería que fue muy famosa, que era la mueblería Porvenir en 9 de julio, y mi papá creció toda su infancia en 9 de julio, y bueno, el papá era Jorge Alberto Viegas, mi papá falleció en el 99, y después, bueno, él se vino a estudiar a La Plata, él era ingeniero hidráulico, y conoció a mi mamá, y a partir de ahí empezó toda nuestra historia. Que en realidad mi historia, digamos, de infancia, 9 de julio, eran las navidades, en los veranos, que íbamos a pasar la Navidad a la casa de mis abuelas. Y ahora de adulta, ¿qué estuviste haciendo? Que saliste en todas partes. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Sos la coordinadora de un grupo? No, qué orgullo. Sos la coordinadora de un grupo de investigadoras y puedo decirlo todo en femenino porque además... El detalle no menor, tanto se maltrató tanto a los científicos, se maltrató tanto al CONICET, se maltrata tanto a las mujeres. Y acá tenemos un grupo de científicas, mujeres, el CONICET. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Nos contás? Mirá, bueno, nosotros somos un grupo de virólogas, de investigadoras y becarias de CONICET, en esta... digamos, este grupo que salió en todos lados, somos, digamos, un grupo que estamos asociados al laboratorio de virología que hace diagnóstico. ¿Cuántas son? El Hospital de Niños tiene un laboratorio de virología que es centro de referencia de numerosas infecciones virales en la ciudad de Buenos Aires, y a su vez tiene un grupo de investigadoras. ¿Cuántas son, Mariana? Nosotras, ¿Cuántas son? Estamos asociadas al laboratorio. Entonces, todo virus, siempre decimos que todo virus que ingresa al laboratorio para ser diagnosticado termina en nuestro laboratorio de investigación, porque lo que hacemos es trabajar en lo que se llama genómica de virus respiratorios. Y como el corona es un virus respiratorio, ¿no? Entendemos que es la forma de transmisión, es que empezamos a trabajar ya en febrero, cuando empezamos a ver que había casos en China y empezó a dispersarse por todo el mundo, dijimos, tenemos que estar preparados por si este virus ingresa al país. Es así que nos preparamos para tener una metodología para poder caracterizar genéticamente a los virus que ingresaran. Así que bueno, en particular es eso, o sea, lo que hicimos fue que cuando empezaron a aparecer casos y empezaron a ser diagnosticados en nuestro laboratorio, nos propusimos caracterizar genéticamente a estos virus. ¿Qué significa? ¿Me escuchás? Hola. Sí, te escucho perfecto. ¿Cuántas, lo que te quería preguntar en primer lugar, ¿de qué número hablamos de investigadoras? ¿Cuántas son? En realidad, en la foto que salió en todos lados éramos 5, pero en realidad somos más, porque hay personas, o sea, estamos haciendo trabajo, digamos, en grupo para no superponernos, porque nos tenemos que cuidar, a pesar de estar trabajando todo el día hay que cuidarse. Claro. Entonces, somos 5, 6 o 7 personas trabajando, dependiendo del momento, en el laboratorio, y bueno, da la casualidad que somos todas mujeres.
No creo que sea, no creo que haya mamás y casualidad. demás. No creo que haya casualidad en eso. Y lo que quería preguntar es cuando vos hablas de que descubren la genética, ¿a qué te referís? Sí. Para el que está escuchando, para mí incluso, Claro. que Sí, de sí. virología nada. ¿Qué Mirá, quiere decir descubrir la cuando genética? nosotros hablamos de un virus, Sí. en realidad es una partícula que tiene una estructura que en su interior lleva toda una información genética, ¿sí? Lo que nosotros llamamos yo siempre le digo la huella digital del virus, que es un montón de información que hace que ese virus sea así, digamos, Ajá. que tenga esa estructura, que se transmita de una manera determinada, que genere una enfermedad determinada. Y entonces caracterizar genéticamente implica estudiar o analizar cómo va a ser, o sea, esa información genética que va a ser, que nos va a decir cómo tiene que ser ese virus, ¿sí? Entonces, lo que uno estudia es el ácido nucleico, el genoma del virus, eso que está dentro del virus que nos da ¿Para toda qué? esa ¿Para qué nos decir sirve cómo esa tiene que ser. información luego? Esta información que se recaba sobre este virus, luego si le sirve a los científicos ¿para qué? ¿Por qué buscamos? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, primero, en primera instancia, cuando vos estudiás toda la información genética que tiene el virus, podés conocerlo mejor. Pensemos en que este virus emergió hace 4 meses, Sí, casi, sí, 5 sí. meses. Nada. Sí, Tiene 5 meses de historia con el humano, y entonces necesitamos conocerlo para poder, digamos, de alguna manera combatirlo. Entonces, por un lado, estudiar el genoma a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Porque pensemos en que nosotros lo estamos haciendo acá en la Argentina, pero en realidad se está haciendo desde el primer día en todo el mundo, en cada país que aparecen casos, se estudian genéticamente. Entonces, ¿qué nos sirve por un lado? Decir, desde que emergió o aparecieron los primeros casos hasta ahora, estudiar las características genéticas del virus nos permite saber si este virus está cambiando en el tiempo, ¿sí? Eso es una cosa importante de saber, porque si este virus cambia genéticamente, implica que, o sea, dependiendo de cuánto cambie, tendría mejores o peores implicancias. Lo bueno es que hasta ahora lo que vimos es que desde que el virus emergió no ha cambiado tanto. Ajá. ¿Eso es una ¿sí? buena Porque- noticia? Perdón, no te escuché. ¿Eso es una buena noticia? ¿Que se mantenga, Eso que es no una buena muten? ¿Sí? noticia, por supuesto. ¿Por qué? Porque quiere decir que, a ver, eso por un lado. Y por el otro, conocer la información genética del virus nos permite, y en cada lugar del mundo nos permite saber qué características tiene en cada parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si se hace una vacuna, ¿sí? Por ejemplo, en Inglaterra se desarrolla una vacuna, saber las características genéticas de los virus de que están circulando en cada lugar del mundo nos implica saber si esa vacuna va a ser o no efectiva frente a esos virus. Entonces, saber qué virus circulan a lo largo de todo nuestro país, que es el objetivo que tenemos nosotros con este proyecto, que empezó con ese pequeño proyecto que salió en todos lados, pero que ahora va con el objetivo de hacer 1000 genomas distribuidos en todo nuestro país, es saber si en el futuro una vacuna que se desarrolle en Inglaterra, en Estados Unidos o donde sea o no efectiva en nuestra población. Eso por un lado. Y por el otro, saber que el virus no ha cambiado mucho implica que esa vacuna que se va a desarrollar probablemente sea efectiva y útil para las cepas que circulan en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque no ha cambiado mucho respecto de los primeros virus que emergieron. Empieza a ser un enemigo conocido, es decir, Exactamente. y y eso lo vuelve, es esperanzador porque lo Vulnerable. vuelve, claro, más manejable para los expertos. Exacto. Exactamente. O sea, si bien vos me estás diciendo claramente, sos clarísima al hablar, yo no sé, Bueno, me alegro. pensé Súper didáctica. Sí, yo tenía el prejuicio de que con un científico iba a tener como un discurso más, que me iba a faltar faltar alejado, porque es muy grande. seguir. Bueno, yo además soy docente de la facultad, por lo cual Eso estoy te iba a acostumbrada tratar de decir, explicar sos todo. docente de la Universidad Y de La además Plata. tengo hijos a los cuales les explico, familias, que todos preguntan y entonces yo trato de bajarlo a la tierra. No, sos clarísima. Yo por ahí te voy a hacer preguntas medio pavotas porque desconozco, solamente conozco por las favor, las todas las preguntas son consecuencias. útiles si sirven para aclararle a las personas. Se habla un poco, es este virus que vos decís que no varió mucho.
Ustedes se hablan de cepas. ¿Qué quiere decir eso, Mariana? Estuve leyendo por ahí, en las notas se hablan de distintas cepas. Es decir, ¿es un solo virus? ¿Tiene distintas formas? ¿Qué quiere decir eso? Vea, esa es una definición compleja, que me parece que por ahí les complico la vida a los que les escuchen lo que es. O sea, ¿yo sabes por qué te pregunto esto? Distintas definiciones microbiológicas, si querés, pero vamos a hacer lo siguiente, para ser más didácticos. Cuando vos tenés un virus, ¿sí? Y el virus, como objetivo que quiere replicarse y pasar de una persona a otra para mantenerse, digamos, ¿no? Entonces, cuando el virus se replica, ¿qué quiere decir? Que de un virus se mete en una célula y genera más virus. Sí. Esa replicación genera cambios en el ácido nucleico, ¿sí? ¿Qué pasa con esos cambios? Si esos cambios, como lo que yo decía hoy, mutaciones, que no mutan mucho, por suerte no son muchas, ¿sí? Pero hay algunas. No quiere decir que no haya mutado nada. Ha mutado, ha cambiado, ha generado algunas mutaciones que son las que nos permiten a nosotros, los virólogos, los que hacemos evolución y seguimos a los virus en el planeta y caracterizamos genómicamente, nos permita clasificarlos, ¿sí? Esas pequeñas mutaciones que no tienen implicancias a la hora de la vacuna o a la hora de decir no los vamos a poder atacar, porque es lo que acabo de decir, no ha cambiado, pero esas pequeñas diferencias a nosotros nos sirven para clasificar a los virus. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo decir que hay grupos de virus que, si bien estructuralmente a gran escala no son diferentes de los que circulan en otras partes del mundo, me permite a mí decir, bueno, pero este grupo de virus, porque tener este pequeño cambio genético, lo puedo clasificar dentro de este grupo genético, que es el que está circulando, por ejemplo, en la Argentina, ¿sí? Por decirte algo. Entonces, para no meternos en el concepto de cepa, que por ahí es un concepto más microbiológico y más complejo, lo importante es que a partir de esos pequeños cambios, nosotros los virólogos nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, a ver, aquellos virus que tengan tal cambio se van a clasificar dentro de este grupo genético, linaje, cepa, llamarlo como quieras, ¿sí? Y estos otros grupos de otra parte. Entonces podemos decir, por ejemplo, que en Argentina, en el norte hay cierto linaje de virus, en el sur tal otro, o es el mismo que vino de Italia, o es el mismo, ¿sí? ¿Me explico? Sí, la idea sí. es clasificarlo. Sí, sí. Y lo importante es que, vuelvo a repetir porque me parece que eso es muy importante, desde que emergió el virus en China, esos cambios no son drásticos, no son grandes, nos permiten clasificarlos, solo para ponernos de acuerdo los virólogos, pero no nos asustan desde el lado de el desarrollo de vacunas, de terapias, de antivirales y demás, ¿sí? Tiene una implicancia directa, claro, al conocer al enemigo se puede llegar más rápido a detectar cómo combatirlo. Por supuesto, sí. ¿Vos qué opinás? ¿Estaremos cerca de alguna vacuna? ¿Qué dice el mundo de esto? Ups, qué pregunta, la pregunta del millón. En realidad, sí, mirá, no soy maga, por lo cual no tengo la bola. Mariana, no te lo pregunto sí desde un lugar, no te lo pregunto. Digamos, lo importante de todo esto es que digamos, todo lo que ha surgido desde la emergencia de este virus y el movimiento de la ciencia a nivel mundial, a la velocidad que nos hemos movido, pensemos en que conocimos el genoma a los 5 días de reportar el primer caso, o sea, eso históricamente era imposible, y hoy en día a los 5 días de haber digamos, decretado que existía este virus, se hizo el genoma. Y a los 2 meses empezaron a hacer, digamos, ensayos para producir vacunas. El avance científico y la velocidad a la que todos los científicos hemos trabajado mundialmente es increíble. ¿Eso qué quiere decir? Que da buenas noticias a la hora de decir que próximamente va a haber una vacuna. Ahora bien, para producir una vacuna, más allá de que hay numerosos avances, es importante que entendamos que hay que pasar numerosos estudios para llegar a que una vacuna sea segura, efectiva para la población. Entonces, hay una clasificación de algo que se llama ensayos clínicos que tienen que suceder a lo largo del desarrollo de una vacuna y también de medicamentos, que hacen que primero se pruebe en animales, después se pruebe en una pequeña población,
humana, después se pase a una población más grande humana, hasta que se llega a aprobar en la población mundial y se demuestre si además es efectivo, o sea, si realmente protege. Entonces, todos esos pasos se están acelerando. Ahora bien, yo no puedo decir que en 2 meses va a haber una vacuna. Yo sé que hay ensayos y que se están probando en personas, pero después, si, digamos, esas vacunas van a llegar finalmente a ser aplicadas en un futuro cercano, lo que se dice y lo que se dijo fue más o menos 18 meses, 12, 18 meses desde que se empezaron los ensayos. Y me parece que es una velocidad increíble para lo que es el desarrollo de vacunas. Pero bueno, de ahí a que ocurra, digamos, seamos esperanzadores que los avances son y que están y que todo el mundo está trabajando, pero no pensemos en que hay soluciones mágicas, y no existen las soluciones mágicas. No, por supuesto, no. Mariana, escuché por ahí, vi en las redes que hay como una invitación, y te consulto a vos, a ver si me podés responder la pregunta, si esto es así, que invitan a que la gente que haya tenido el COVID, que done sangre. ¿Esto tiene alguna relevancia? ¿El paciente, un paciente curado de COVID, tiene alguna relevancia estudiar la sangre de alguien que haya padecido el virus? Te cuento, eso es un proyecto que está desarrollado y que se ha hecho para numerosas infecciones virales a lo largo de la historia, inclusive, digamos, a ver, ¿a qué me refiero con la sangre? La sangre en realidad tiene, bueno, a ver, primero lo que voy a decir es que yo no soy especialista en todo, en inmunología. Mariana, no pretendemos porque dice como que se hacen muchas preguntas y a veces pasa que todo el mundo habla, pero bueno, yo aclaro que yo no soy especialista en eso. Pero te puedo contar la historia que conozco. Mucho más que nosotros, seguro. Entonces, la idea es que cuando vos tenés una persona que tiene una infección, sea de lo que sea, de cualquier infección viral o de cualquier agente infeccioso, el sistema inmune genera una respuesta inmune. ¿Eso qué quiere decir? Genera anticuerpos, ¿sí? Y esos anticuerpos se encuentran circulando en la sangre. Entonces, una vez que uno está en contacto con un agente infeccioso, genera anticuerpos, tiene protección frente a ese agente infeccioso. Entonces, todas esas personas que se han curado de coronavirus, evidentemente tienen anticuerpos frente al coronavirus. Esos anticuerpos le sirven a esa persona para no volver a infectarse nuevamente, pero también le podrían servir a una persona que no estuvo en contacto con el coronavirus y o que tiene una infección muy severa y no está pudiendo frenarla, y entonces uno podría transferirle anticuerpos de una persona que ya pasó la infección, que están en la sangre, en lo que sería el suero del paciente, se lo podría transferir a una persona que está luchando contra la infección porque no la ha logrado frenar o porque todavía no la ha tenido. Y entonces es como que estás transfiriendo inmunidad de una persona que resolvió la infección a una persona que no la está pudiendo resolver. Eso se utiliza hoy en día en numerosas infecciones, ¿sí? En rabia, en hepatitis B, o sea, hay lo que se llama sueros inmunes frente a una infección, ¿sí? Son formas de tratamiento. Me decías, o sea, lo que salieron en todos lados, vos y el grupo de investigadoras. ¿Esto es un golazo argentino, lo que sucedió? ¿A qué te referís con lo que hicimos nosotros? Sí. Con nuestra investigación. Sí. En realidad nosotros es un golazo desde el lado de la Argentina, si querés. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que estábamos haciendo es caracterizando las cepas o los virus que están circulando en nuestro país. Y eso es importantísimo, porque eso genera soberanía no solo desde el lado de que los científicos argentinos estamos generando conocimiento desde la Argentina y a nivel de la tecnología mundial, porque estamos usando tecnología que es la que se utiliza en todas partes del mundo, sino que además estamos obteniendo información de lo que está pasando en nuestro país. O sea, este pequeño aporte que fue lo que hicimos nosotras y que salió publicado en todos lados, es el paso, como te decía hoy, es el paso inicial de un consorcio que creó, un consorcio de genómica de coronavirus, que creó el Ministerio de Ciencia y Técnica, del que yo soy coordinadora también, en el cual tenemos aproximadamente 150 personas distribuidas en todo el país, colaborando para hacer la caracterización genómica de 1000 cepas distintas circulando desde Tierra del Fuego hasta el Chaco. Es emocionante lo que estás contando. Vos
mientras vos hablás, cuando hablas de la colaboración de científicos desde Ushuaia a La Quiaca y de todas cómo están trabajando y cómo se están, con la velocidad que están desarrollando estos descubrimientos, y que es efectivamente lo que te decía, es un gol argentino, por llamarlo de alguna manera. Uno, acá adentro vos no nos ves, pero es piel de gallina lo que contás. Esto de la ciencia soberanía, no, es muy importante es muy importante el trabajo que están haciendo, es muy importante lo que lograron. La vuelta del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por favor, qué emoción eso. Un apoyo tan grande desde el Ministerio y un reconocimiento. Y eso es, a mí se me llena el corazón de orgullo, ¿viste? Porque yo soy parte de eso y uno ha sufrido. Ay, me voy a emocionar. Uno ha sufrido mucho eso. Entonces, ahora que te reconozcan es re importante. Nos vas a hacer llorar a todos, por favor, que yo también me pongo sensible, porque era lo que decía, fueron tan maltratados y... Además, como docente de universidad pública, también tal cual. Se fue maltratado. Alumna de la universidad pública, totalmente, sí. Yo también soy alumna de la Universidad de La Plata. Defendiendo todo eso y con toda la resistencia que hubieron de practicar en las trincheras y cómo se los ha destratado, pero siempre tengan presente... Pero bueno, se está revirtiendo. Y pero además... que a pesar de haber sido vapuleados, si querés, de alguna manera, o por ahí no reconocidos, yo seguí haciendo mi trabajo. Fueron maltratados, pero lo importante es que nunca fue por la gente, nunca fueron maltratados por la gente. La gente siempre supo, Mariana. Siempre supo a la gente la importancia de la soberanía que da la ciencia. Sí. Perdón. Pero la gente siempre supo, pero sí, fueron, me imagino que deben haber sido momentos muy difíciles para los científicos, el vaciamiento del CONICET en su momento, los que lo veíamos, sufríamos con ustedes, con lo que está sucediendo, veíamos... Y la verdad, déjame decir que de alguna manera sentir que hoy en día, frente a esto que digamos que está dando vuelta pata para arriba del planeta, ¿sí? Porque es algo único en la historia de la humanidad, digamos, poder responder tan rápido, no solo nosotros, sino ustedes lo han visto en los medios, o sea, científicos desarrollando test, diagnósticos rápidos, hay gente que está trabajando en vacunas, estamos trabajando desde el día cero, día y noche. Yo he trabajado día sábado, domingo, lunes, martes para llegar a tener los resultados. Gracias por eso. En su momento, y ahora sigo trabajando porque esta red que hemos conformado, digamos, este consorcio argentino está laburando a full. La verdad que a mí me da un orgullo sentir que que sirve para algo lo que hago, digamos, que es eso de que todo el mundo, la ciencia básica, no, la ciencia básica es necesaria para después poder aplicarla a la ciencia aplicada. Claro, y eso es tan importante también de aclarar, ¿viste? Porque es como un conocimiento, había una nebulosa de los científicos que hablan de, ¿viste? Como que vivimos en un mundo que no es verdad, estamos todo el tiempo, nosotros sobre todo que estamos en un hospital público, para mí ver a los pacientes, ver los casos y después estar trabajando sobre los virus y los genomas y demás, a mí y me que da eso una les modifique la vida, ¿no? Sirve para algo lo que hago. Sí. Y contanos, ¿qué te llevó a estudiar bioquímica y cómo te ves hoy? Como bioquímica, ¿te lo imaginabas que ibas a llegar a este lugar y a este momento en el que el mundo está dando vuelta y vos tuviste que decir una palabra importante? Sí, mira, yo siempre, de la historia mía es el tercer año del secundario, una profesora de biología me mostró las leyes de Mendel, que son las leyes de la herencia. Y de ahí dije, a mí me gusta la genética, yo voy a estudiar esto. Wow. Así fue. Eso es más raro, Mariana. Eso dijo nunca nadie. Es más raro que una piba de 15 años, porque lo que dijiste vos, te puedo asegurar que yo tengo hijos también que están cercanos a esa edad. No me los imagino ninguno de los tres diciendo, che, a mí me gusta la genética. No me los imagino. O sea que había como una nota interna bastante alta. Porque ya esa edad poder... En realidad, mi viejo era ingeniero, mi mamá psicóloga. Colega, tu madre. Ingeniero, pero al ser ingeniero, él cuando vino a la facultad estuvo en una parte de su última parte de su carrera, hizo un poco de investigación, después se dedicó a trabajar en riego y canales de riego y cosas que eran ingeniero civil era, pero él hizo un poco de investigación, así que yo creo que ahí está el germen, digamos, venía de mi papá.
Bueno, y entonces Jorge te preguntaba, y ahí, o sea que ahí nomás con las clases, o sea, también qué bueno los docentes que pueden generar esto, estas que abren inquietudes. vocaciones. Me da esperanzas con no mis hijas. imaginar esa profesora, porque nunca se lo dijo. Mirá, me parece que es el momento de tratar de encontrarla en las redes sociales y decírselo. Bueno, quiero estudiar genética, pero bueno, las posibilidades en ese momento, yo vine a estudiar en el 91, la posibilidad era ir a Misiones o venir a La Plata a estudiar y algo que se relacionaba con genética, bueno, en ese momento era la bioquímica, ¿no? En este momento sigue siéndolo, ¿no? Pero y entonces dije, bueno, no, mis viejos estudiaron en La Plata, se conocieron en La Plata, yo en ese momento vivía en Río Negro, quiero decir, cuando me vine a La Plata a estudiar, mi familia vivía en Río Negro. Y bueno, me vine a La Plata a estudiar bioquímica y a partir de ahí terminé la facultad y dije, quiero estar en un hospital, quiero hacer investigación en genética, pero en un hospital. Así que terminé en el hospital de niños haciendo el doctorado, hice el doctorado, después con una beca de CONICET, en un momento dificilísimo, donde nos mandaban a lavar los platos, nos bajaron el sueldo. Los ñoquis del CONICET. Recuerdo la nefasta frase, los ñoquis del CONICET, ¿te acordás? Sí, qué tristeza, por favor, qué vergüenza. Después, bueno, hice el doctorado y después en un momento, siempre en Buenos Aires, pero viviendo en La Plata. ¿Por qué? Porque tuve además la casualidad, que están cerca, de casarme con una persona de Bragado. Con un bioquímico que es de Bragado. Todo por la zona. Todo por esta zona. Por la zona, sí. Tal cual. Además, mi abuela, la esposa de mi abuelo Joaquín Viegas, era Amelia Jacobino, que en realidad esa era de Bragado, en realidad. Estabas destinada. Hay mucha familia Jacobino en Bragado. Es una mezcla, o sea, por casualidad me casé, digamos, me casé con mi marido que es de Bragado. O sea, ¿Tu compañero también se dedica a la investigación? Facultad, pero bueno, realmente todo quedó en el barrio. ¿Tu compañero también, tu marido se dedica también a la investigación? No, él es bioquímico y en realidad es una especie de investigación, pero él se dedica a genética forense, él trabaja para el Poder Judicial. Ajá. En las investigaciones en genética forense, vieron esos análisis, vieron la serie CSI, esa que investigan el ADN de las muestras y los muertos y demás, bueno, eso es lo que hace. Es una especie de investigación. Yo quisiera tener, cuando termine la pandemia, yo quisiera tener una cena con este matrimonio, porque las conversaciones deben ser una cosa, es una cosa impresionante, uno en el área de lo forense. Te cuento, porque tengo 2 hijos, uno tiene 14, él va en el camino de la ciencia absoluta, que es bautista, él, con las discusiones con él en la mesa son geniales, se habla de evolución, de física, de todo, y después tengo uno más chiquito, que es Gregorio, que tiene 10, que ese es un artista, ese no tiene nada que ver con la ciencia ni con la matemática, él va a teatro, es una artista, no le importa nada de las charlas que tenemos nosotros, pero bueno, hay charlas muy locas. Hay una abuela psicóloga ahí, si mal no recuerdo que dijiste, y que por ahí... Mi mamá, sí, así que es por ahí también... Bueno, mi mamá es medio artista, así que viene por ahí también mi hijo, imaginaba, ¿no? Que por ahí viene. Un orgullo lo que están haciendo, una gran satisfacción como ciudadana, poder ver cómo las cosas vuelven a su lugar, cómo vuelve a reconocerse la ciencia como algo fundamental, el desarrollo científico, nuestro propio desarrollo científico, cómo vuelven a... y cómo paga esto, porque ahora son titulares, hay titulares con ustedes, entonces es el camino correcto. No hay dudas que va a seguir así y que van a venir, cómo está trabajando esta generación y las que vienen, pero se demostró que la importancia de la ciencia y del trabajo que están haciendo, como dijo Vivi, gracias. Y gracias a la vida misma que me permite... Uno hace lo que le gusta, lo que lo apasiona y lo que tiene que hacer, qué sé yo, cada uno en su lugar hace lo que tiene que hacer, pero lo hace bien y eso funciona, digamos. Pero es bueno, me agradezco poder ver que eso que a ustedes les gusta hacer y lo hacen porque está en su nota interna y porque es su vocación, tengan un contexto favorable ahora para poder desarrollarlo y sean tratados con el respeto que se merecen. Y que eso que hacen tiene que ver con modificarle la vida a la comunidad en general.
Sí, totalmente. Eso es lo que a uno también le da parte de la vocación para seguir, ver que lo que vos hacés sirve para algo, digamos. Totalmente. Así que ay, mirá, acá me tiran un dato y me dicen, no sé si es cierto. Vos tenés un compañero, yo tengo otro. El CONICET fue creado por Perón en 1951. ¿Será así, che? Sí, es un dato. Sí, creo que sí, sí. Mirá, no me pregunten esas cosas de historia. No te lo pregunté, te lo tiré como dato al aire porque me generó sorpresa. Pensé que era más nuevo, la verdad. No, es de aquella época. Ah, mira, es bueno. De aquella época, sí. Un orgullo. orgullo. No sé exactamente la fecha, pero sí. Ay, hace poco fue el aniversario. Soy un queso, no me acuerdo. No, me quedé como sorprendida con el dato. Un orgullo lo que están haciendo. Gracias, sos muy amable, sos muy didáctica. Yo también tengo pibes. Espero que te estén escuchando, chicos, Emma, Felipe, Mariana. Escúchenla, qué lindo la genética, la ciencia. A ver si enganchamos por ese lado. Un orgullo. Déjenme mandar un saludo a mi tía Blanca, que es la hermana de mi papá, que es de 9 de julio. Voy a estar escuchando toda mi familia, todos los viegas que estén escuchando, les mando saludos. Bueno, vos sabés que cuando empezamos a promocionar en las redes que ibas a venir, todos empezaron a adjudicar parentesco. A mí me empezaron a llegarme, es pariente mía, tenía un montón, que aparecieron un montón de parientes. Es como el Papa Francisco, que todos lo conocíamos. Claro, Mariana era... Ahora Mariana como el pariente de Mariana. Muchísimas gracias por esta conversación, por habernos explicado tan claramente. La conversación. Muy clara, muy claro cómo nos explicaste las cosas. En síntesis, si entendí bien, se identifica cómo está, se identifica el enemigo para poder pelear mejor. Exactamente, totalmente de acuerdo. Esa es la frase. Y eso es un golazo argentino. Y permitime esto, remarcar así como quien no quiere la cosa, chicos, equipo de mujeres. Todas mujeres. Completito. Bueno, pero ahora en este consorcio más grande hay un montón, ¿eh? Está bien, y que vengan todos, pero déjame decirlo, porque es una pequeña satisfacción también. Claro que muy bien. Y claramente lo estás haciendo muy bien. Yo te mando de mi parte un beso grande, un gusto, un enorme gusto y un lujo haber podido hablar con vos. Muchísimas gracias. Y te aseguro que cuando pase la pandemia te vamos a volver a llamar. Chau, chau.